Hermanos, gracia y paz. Damos gracias al Señor por este día más de vida que nos ha dado. Gracias por estar aquí todos reunidos, cantando, orando, leyendo su palabra. O sea, hay palabra por todos lados. Y ahora, la predicación de la palabra. Qué bueno. ¿Me acompañan a orar? Para empezar, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este clima, por tu amor, por todo lo que nos das, que no merecemos. Señor, gracias por reunirnos, Señor, aquí en tu casa para alabarte, para seguir sirviéndote, para escuchar tu palabra, Señor, para aprender de ella. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a través de tu palabra, nos haga saber, Señor, lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy. Que todos nuestros sentidos, Padre, estén prestos hacia ti y podamos, Señor, prestar atención. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ustedes saben que en el mundo laboral hay veces que hay buscadores de talentos, ¿sí? Se les llama reclutadores. Y estas personas que son del área de recursos humanos comienzan a buscar ese tipo de profesionales que puedan ocupar una posición en una empresa. Casi siempre estos buscadores de talentos, estos reclutadores, lo hacen a través de redes sociales profesionales, ¿sí? Una de las más famosas es LinkedIn. Yo sé que muchos de ustedes la conocen. Por ahí he visto algunos ahí en LinkedIn, en su perfil. Y bueno, estos reclutadores te llaman, muchas veces ellos te llaman a ti, ven tu perfil y te contactan para que entonces ocupes una posición en una empresa, ojalá multinacional. Pasas las pruebas y eres seleccionado en la empresa. Eres seleccionado. Los primeros días en la empresa, el Departamento de Recursos Humanos, en un mundo ideal, te capacita, ¿sí? Te capacita, se dedica a prepararte de repente 1 o 2 semanas en capacitación para que entonces estés listo para ocupar la posición o la tarea a la que te han asignado en la empresa. En resumen, el reclutador te llama, la empresa te capacita y luego eres enviado a ocupar tu posición para que puedas realizar cada una de las tareas que se te ha asignado. Así que con esto en mente, hoy nos encontramos en el capítulo 31 de nuestro estudio de Éxodo. Y como ya hemos estudiado, Dios le dio a Moisés un plan detallado para la construcción del tabernáculo y todos los accesorios que este tabernáculo tenía que tener. También le enseñó a Moisés cómo quería que todo fuera construido y le dio hasta el más mínimo detalle, materiales, medidas, etc. Así que en el capítulo de hoy estudiaremos que también Dios le dará instrucciones sobre los obreros que Él ha llamado, llenado de su espíritu y la obra para lo que han sido enviados. Así que el título de la predicación de hoy es: Yo he llamado, llenado y enviado. Yo he llamado, llenado y enviado. Y vamos a desarrollar entonces esta porción de hoy en 3 puntos. El primero, yo he llamado. El segundo, yo he llenado. Y el tercero y último, yo he enviado. Así que me acompañan a leer
Éxodo 31, del 1 al 11. Dice así Éxodo 31, del 1 al 11. El Señor habló además a Moisés diciendo: Mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. En el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad, a fin de que hagan todo lo que te he mandado: la tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio sobre ella y todo el mobiliario del tabernáculo, también la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus utensilios y el altar del incienso, el altar del holocausto también con todos sus utensilios y la pila con su base, asimismo las vestiduras tejidas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos, para ministrar como sacerdotes. También el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los harán conforme a todo lo que te he mandado. Así que dice el primer punto: yo he llamado, o también yo he nombrado. Entonces, como leímos, dice que el Señor le habla a Moisés y le dice que él ha llamado a Bezalel, de la tribu de Judá. Este Bezalel dice que su nombre significa bajo la sombra de Dios o bajo la protección de Dios. Y en el versículo 6 dice: mira, yo mismo he nombrado con él a Aholiab, de la tribu de Dan. Aholiab, su nombre quiere decir la tienda del Padre. La tienda del Padre. Este Bezalel fue el primero que se nombra aquí en el texto, y él es el encargado de la dirección de toda la obra del tabernáculo, Bezalel. Y a su vez, el segundo, Aholiab, es como la ayuda de Bezalel. Y en el capítulo 38, se dice o se presume que Aholiab iba a dirigir toda la parte del diseño y la producción de los diversos materiales textiles, tejido, bordado. Iba a dirigir esa sección. Vamos a Éxodo 38, 23. Éxodo 38, 23 dice: y con él estaba Aholiab. Cuando dice y con él, estaba con Bezalel, ¿sí? El encargado, el que iba a dirigir toda la obra. Entonces, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, dice, un grabador, artífice y tejedor en tela azul, púrpura y escarlata y en lino fino. Entonces, la obra del tabernáculo, donde Dios iba a morar, no debía ser dirigida por nadie que Dios no hubiese llamado. Nadie se podía asomar por ahí si Dios no lo había llamado. En este caso, los que han sido llamados para dirigir esta obra son Bezalel y con él Aholiab. De la misma forma,
Solo Cristo ha sido llamado y nombrado por Dios para realizar una obra aún mayor. La iglesia que somos nosotros, el lugar donde Dios va a morar. Esa es la misión de Cristo, edificar su iglesia. Y solo Él puede y pudo hacerlo, y lo está haciendo hasta el sol de hoy. Dice Isaías 42:1, hablando de esto. Isaías 42:1. Jehová dice, hablando de Cristo, Jehová dice: este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido. O sea, el que Dios llamó, el que Dios nombró, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. El autor de Hebreos, que ya hemos visto este pasaje anteriormente, al hablar del sacerdocio de Cristo, dice lo siguiente, en Hebreos 5, del 5 al 6, dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El apóstol Pablo habla de sí mismo, dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No porque a él se le ocurrió, ¿ya? Por la voluntad de Dios, porque ha sido llamado por Dios. ¿Cuántos pastores no hay hoy en día que están sirviendo sin haber sido llamados? Que cuando viene la primera situación difícil, ¿qué pasa? Se bajan del barco. Todavía no se está hundiendo y se bajan. ¿Cuántos también habían entre nosotros sirviendo que no habían sido llamados por Dios y que hoy, si ustedes miran a su alrededor, no están aquí? Porque no habían sido llamados por Dios. Como dice 1 de Juan, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Hermanos, este es un punto importante, de gran importancia, ya que el hecho de inmiscuirse en las cosas de Dios sin ser llamado y sin ser enviado, dice, sería peor que presumir. Todo siervo debiera esperar hasta estar debidamente confirmado en cuanto a su obra, estar indudablemente seguro de que está haciendo la voluntad divina, sabiendo que Dios confirmará su llamado a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que está en nosotros y a través de su iglesia, que somos nosotros. Esas son las formas que Dios confirma tu llamado, ya sea al ministerio, ya sea a un lugar de servicio. Dios lo confirma a través de su palabra, su Espíritu Santo que está en los hijos de Dios y a través de su iglesia que somos todos nosotros. Solo Dios puede designar a sus siervos para el trabajo que han de desempeñar. Solo Dios. Dice que aparte del llamado de estos dos personajes, Dios también hizo un llamado general para todo aquel que tuviera destrezas en las artes para construir el templo. En Éxodo 35:10 dice: que venga todo hombre hábil de entre ustedes y haga todo lo que el Señor
ha ordenado. Así que Dios también hace un llamado general para la construcción del tabernáculo. Y en efecto, sí, fueron tanto hombres como mujeres para ayudar a la construcción del tabernáculo. En Éxodo 35, del 25 al 26, vemos por lo menos la función de las mujeres. Se menciona, dice, todas las mujeres hábiles con sus manos, dice, y trajeron lo que habían hilado. Hilaron con sus manos y trajeron todo lo que habían hilado, de la tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Dice, y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad, hilaron pelo de cabra. Y aquí es necesario decir algo. Hermanas, su trabajo en la obra del Señor es importante. Es importante. No saben cuánto los hombres las necesitan. Por algo Dios dijo en Génesis, y le haré ayuda idónea. Hermanas, sigan siendo esa ayuda a los varones de esta congregación que tanto los necesitan. Sigan siendo esa ayuda idónea. Sigan sirviendo, sigan haciendo lo que están haciendo. Son importantes también para esta congregación. Segundo punto, yo he llenado, versículo 3. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Aquí está hablando de Bezalel, ¿sí? Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Dice, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Y dice el versículo 6, la parte B, hablando de Aholiab, dice, hablando de Aholiab y de todos los que habían sido llamados, dice, en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad, dice el Señor. En el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad. Hablando de esta llenura del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo, en el relato de Génesis, en el capítulo 1, comienza con el Espíritu Santo, o el viento de Dios, dice que iba y venía sobre la superficie de las aguas. Es el Espíritu de Dios o el aliento de Dios quien da vida a la figura de barro del primer hombre. Dice Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca, por el Espíritu Santo. Si la construcción del tabernáculo como un lugar donde Dios mora en medio de su pueblo es un eco de la creación de la tierra, como un lugar donde Dios mora en medio de su pueblo, entonces esperaríamos encontrar al Espíritu de Dios dando vida en el proceso creativo de la construcción del tabernáculo. Y eso es lo que exactamente están diciendo estos pasajes. El Espíritu Santo está activamente trabajando en la construcción del tabernáculo, dando habilidad, dando sabiduría, inteligencia, conocimiento a estos hombres que fueron llamados por Dios.
En Proverbios 3, del 19 al 20, se nos dice que Dios, con todas estas características, con sabiduría, con conocimiento, dice, hizo los cielos y la tierra. Dice, con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Y en el texto que estamos leyendo, Bezalel dice que ha sido llenado del Espíritu de Dios con toda sabiduría, inteligencia y conocimiento. Con lo mismo que utilizó Dios para crear los cielos y la tierra. Ahora Dios está utilizando eso mismo a través de su Espíritu Santo para llenar a Bezalel para que construya el tabernáculo. El Espíritu da poder a Bezalel, dándole la habilidad para elaborar diseños, para trabajar en oro, plata, bronce, piedras y madera. También se nombra a Oliab para asistir a Bezalel. Y dice, en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que he mandado, o sea, la construcción del tabernáculo. El tabernáculo y su mobiliario iban a ser hechos por seres humanos, pero a esos humanos se les da el poder y se les equipa a través de la obra del Espíritu de Dios. Y es que solo Dios puede dar sabiduría para el servicio al cual somos llamados. Solo Dios puede dar sabiduría para el servicio al cual somos llamados. Dice Proverbios 2:6. Dice, porque el Señor da sabiduría. Solo Él, más nadie. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Las mismas virtudes, las mismas características que Dios usó para crear la tierra, las mismas que le dio a Bezalel a través de su espíritu para construir el tabernáculo, dice Dios en Proverbios 2:6 que Él da esas tres: sabiduría, conocimiento, inteligencia. La sabiduría del hombre no es de ninguna utilidad en el servicio de Dios. Repito, la sabiduría del hombre no es de ninguna utilidad en el servicio de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13:18 dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es por esta razón que los hombres intelectuales, por sus propios medios, hombres que se fundamentan en su propio entendimiento, muestran a menudo nada más que insensatez al tratar con las cosas divinas. Las personas que se creen más sabios, que se creen inteligentes, que no han sido llamadas por Dios y quieren venir a estar en los asuntos divinos. Dice que, pero son los siervos, dice un comentario, pero son los siervos de Dios los que tienen la mayor necesidad de recordar esta verdad. Dice, cuán a menudo son tentados a aplicar sus propios razonamientos. Nosotros, muchas veces somos tentados que en el servicio a Dios poner nuestro propio razonamiento.
es que como yo sé cantar, entonces ya yo puedo cantar acá al frente rápido. Es que como a mí se me hace fácil hablar en público, entonces ya yo puedo pararme ahí al frente y predicar. Hermano, ustedes saben que hay varias iglesias así, ¿no? Llega el hermano el primer día llega el hermano. Y el hermano dice, no, yo sé cantar. Venga, rápido, Ahí agarra el micrófono, ¿va? Listo, a cantar. Hermano, ¿se toca la batería? De una. No pasa ni una semana y ya el hermano está tocando la batería. No, que el hermano, él es maestro allá en Darién. Él es maestro y él enseña allá a los niños. Hermano, no se diga más, venga a ver, usted va a ser maestro de escuela dominical aquí rápido. No es así. No es así. Seguimos con el comentario. Somos tentados muchas veces a usar nuestra propia comprensión a las Escrituras, a usar nuestra sabiduría, nuestra inteligencia para las dificultades en la iglesia de Dios. Dice, no obstante, si se recordase que no puede haber inteligencia o sabiduría aparte de Dios, ninguna en absoluto, excepto la recibida de Él, dice, ellos se mantendrían en constante dependencia, que es la condición única para recibirlas. Más que actividad, ello produciría espera en Dios. Dice, actividad ciertamente cuando la palabra para actuar ha sido presentada, pero una espera para obtener la sabiduría necesaria para el servicio requerido. La demostración de la sabiduría divina en el servicio es que la obra hecha es según la palabra de Dios. Como dice Éxodo 31:11, en la parte final dice, harán conforme a todo lo que te he mandado. Así que la palabra es, por consiguiente, tanto la guía del siervo como la prueba de su servicio. La demostración de que se ha hecho con sabiduría divina según el pensamiento divino es obedecer al mandato de Dios. Dice Santiago 1:5, hablando de la sabiduría, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Efesios 1:17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Una obra espiritual demanda hombres espirituales. Una obra espiritual no demanda hombres que sepan mucho, no. O hombres que tengan licenciatura, maestría, no. Demanda hombres espirituales. Y solo Dios puede dar esa llenura del Espíritu. Dice, no hay ni el más mínimo rastro de que en una sola cosa haya sido dejada a sus propios pensamientos o imaginación la construcción del tabernáculo. Ustedes se imaginan que Dios dice, no, háganlo como ustedes quieran. Entonces estuviera abierto la posibilidad de yo poder usar mi propio razonamiento, mi propia sabiduría, inteligencia, conocimiento para hacerlo. Nada fue dejado a la sabiduría propia de ellos. Todo debía ser hecho según los mandatos dados a Moisés. No quedó a la decisión de Bezalel el hecho de trabajar según un modelo y de Aholiab según otro modelo.
Ambos por igual estaban limitados en el detalle más minucioso por las instrucciones específicas de Dios. Hermanos, esto necesita ser enfatizado en nuestros días, cuando aún supuestos cristianos están dando rienda suelta a la imaginación y a su propia sabiduría que no viene de Dios. Existen un sinnúmero de sectas, iglesias que dicen que predican la palabra, pero la palabra no está en sus púlpitos. Lo que hay es más bien entretenimiento y formas de captar la atención de las personas con múltiples estrategias para solo tener un gran número y así sentirse bien. Mira que la estrategia esta no funcionó. Ahora la iglesia está más llena. Dice, eso lo que muestra es que no han sido formadas por ningún Bezalel y Aholiab, sino más bien por aquellos que no han recibido ninguna comisión divina y no han sido dotados con ningún espíritu de sabiduría e inteligencia. Dice, porque ellas no resistirían la prueba de la palabra de Dios, estas iglesias. Y por esta causa tienen que ser rechazadas por todos los que han oído la palabra. Esto quiere decir, hermanos, que si nosotros tenemos este conocimiento a través de las Escrituras, que no cualquiera puede venir a decir que no, yo he sido nombrado por Dios y que yo quiero hacer y hacer en la iglesia. Si eso es así, entonces mejor huya de ese lugar. Dígale a sus amistades que huyan de ese lugar. Porque es una iglesia que no está siendo dirigida por Dios. Dios no lo ha llamado a esa persona que está ahí. Y Dios no ha llenado con el Espíritu a ninguno de los que está ahí dirigiendo. Y hay que tener cuidado con eso. Dice 1 Samuel 15:22, comienza diciendo, entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. La Biblia también nos enseña que Cristo fue lleno del Espíritu Santo para cumplir la obra que Dios le había encomendado. En el versículo que leímos en Isaías 42:1, la parte final decía, he puesto mi espíritu sobre él, sobre el que Dios había escogido, el que Dios había llamado, Jesucristo. He puesto mi espíritu sobre él. No había nada que hizo Jesús sin el Espíritu Santo. Nada. Dice Lucas 4:1. Dice Jesús. Y entonces lo ponen entre comas. Dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Todo por el Espíritu. No porque a mí se me ocurrió, porque yo sé más, porque yo estudié, porque no. Todo lo que Jesucristo hacía era por el Espíritu, porque era guiado por el Espíritu, dotado por el Espíritu, de conocimiento, inteligencia, sabiduría. Versículo 14, ahí mismo en Lucas 4, dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región. Y ahí mismo en el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesucristo, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Todo por el Espíritu Santo.
Así que hermanos, si nosotros estamos intentando servir al Señor con nuestra propia fuerza, conocimiento, inteligencia, hermano, desechemos eso. Busquemos más de la presencia de Dios. Pidámosle a Dios sabiduría, conocimiento, inteligencia de parte de Él para poder servir al Señor. Tercera y última parte. Yo he enviado. Yo he enviado. Dice el versículo 6, la parte final del versículo 6 dice, a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Dice, la tienda de reunión, el arca del testimonio, y comienza a mencionar todas las partes y utensilios del tabernáculo. Hasta el versículo 11, donde dice nuevamente, los harán conforme a todo lo que te he mandado. Así que todo aquel que había sido llamado por el Señor y llenado de su espíritu debía concentrarse y hacer todo conforme a lo que Dios le había mandado. Nada quedaba a la imaginación o a los que ellos, según su vasta experiencia, quisieran hacer. Ellos debían realizar esta obra en obediencia, pero llenos del Espíritu Santo. Y es que la esencia de toda obra para el Señor, de todo servicio, consiste en la obediencia. El propio Señor Jesús nos da ejemplo con su vida de servicio en la obediencia. Dice Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice el Señor Jesús, sometiéndose al Padre. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que sería, por tanto, nuestra primera preocupación comprobar que hemos sido enviados por el Señor, revisando si hemos sido llamados a nuestra obra y servicio, tal como lo fueron Bezalel y Aholiab. Que se nos encuentre en obediencia, sirviendo y obrando conforme a todo lo que el Señor nos ha mandado. Y es que lo que pasa es que te pueden encontrar trabajando en el Señor, pero no estás haciendo nada. Estás haciendo muchas actividades. Estás haciendo muchas tareitas con tu propio conocimiento. Y estás todo emocionado haciendo y haciendo. No, que vamos para allá, que vamos para acá. Y vamos a hacer. Pero todo es de ti. Hermanos, tenemos que someternos al Señor, a la voluntad del Señor. Que cuando se nos encuentre trabajando, pero en la voluntad del Señor. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Porque estamos haciendo lo que dice la palabra. Exactamente lo que dice la palabra. Ningún detalle se debe escapar. Por eso es que en la Iglesia Bautista de Pacora procuramos, cuidamos de que todo lo que se haga sea conforme a la voluntad de Dios. Y no estamos diciendo que somos perfectos, hermano. Seguimos ahí caminando, viendo, revisando. Porque ya no hacemos esto, porque hacemos aquello. Seguimos ajustando. Y cada día, hermano, hay que ajustar en la iglesia y en nuestras vidas. Porque si no, nos van a encontrar haciendo actividades. Y no lo que el Señor ha mandado. Bezalel con Aholiab
fueron enviados por Dios a hacer conforme a todo lo que Él había mandado, Cristo fue también enviado por Dios para cumplir su obra. Juan 8:42, Cristo hablando, dice: Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, me amarían porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Obediencia. Dios lo envió. Juan 5:36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿Cómo sabemos que el Padre lo envió? Porque hace las obras del Padre. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque hacemos la voluntad de Dios, que está en su palabra. Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera, ahí está la tarea, a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Así que, hermanos, en resumen, Dios había dado las órdenes para la construcción del tabernáculo conforme a todo lo que había mandado. Y Bezalel con Aholiab fueron los que Dios llamó, llenó de su espíritu y envió para cumplir esta misión. Nuestro Señor Jesús fue llamado por Dios, lleno del Espíritu de Dios y enviado por Dios a cumplir la obra más grande de todas, hacer la morada de Dios en nosotros, edificar su iglesia, su pueblo, por medio de la redención. Hermanos, y si Cristo es el que ha sido llamado, llenado por su Espíritu y enviado por Dios a cumplir esta misión, ahora nosotros, que somos su pueblo, estamos en esa misma línea. Él nos ha llamado. Él te ha llenado de su Espíritu Santo para que sigas trabajando en la obra que Él tiene, que es edificar su iglesia, seguir predicando la palabra, que otros escuchen la palabra de Dios, que se conviertan al Evangelio. Sirve en tu comunidad, sirve en tu iglesia. Hazlo porque Cristo ya lo hizo. Y Él te va a capacitar, Él te va a llenar de su espíritu, de su mismo espíritu, para que puedas servir al Señor y cumplir y hacer su voluntad. Así como Él mismo se sometió al Padre y nos dio ejemplo, nosotros debemos someternos a Dios y hacer la voluntad de Dios, sirviendo en su obra, en donde sea. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, tú nos muestras cómo estas personas, Señor, fueron llamadas por ti, fueron capacitadas por ti, por tu Santo Espíritu, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, y fueron enviados, Señor, a cumplir esta misión, esta obra de la construcción del tabernáculo. De la misma forma, Señor, tú nos muestras que aquel que habría de venir sería llamado por Dios, lleno de su Espíritu Santo y enviado a cumplir esta obra maravillosa de la edificación de tu iglesia, de la redención de los pecadores. Gracias, Señor, por tu palabra,
porque a través de ella también nos muestras que hemos sido llamados por ti, escogidos desde antes de la fundación del mundo, donde también hemos sido llenos de tu Santo Espíritu para cumplir, Señor, tu voluntad, para servir en tu obra, no con nuestras capacidades, Señor, sino con las tuyas, con las que tú nos has dado. Gracias, Señor. Ayúdanos, pon en nuestro corazón ese deseo de seguir sirviendo en tu obra, en tu iglesia, en donde estemos, Señor, representar, ser embajadores de Cristo aquí en la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que podamos enseñarla en nuestros hogares, en el culto familiar, con nuestra familia, con nuestros vecinos, amigos, en nuestro trabajo, Señor, que no dejemos de predicar tu palabra en donde estemos. Sigue, Señor, con nosotros, sigue guiándonos, sigue ajustando, Señor, nuestras vidas, ajustando, Señor, nuestra iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.